Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Hoy vamos a abordar un tema de gran complejidad: la fuga creciente de jueces, fiscales, dirigentes del Partido Comunista y de otros represores. Y esto, por supuesto, también va acompañado de una pregunta no siempre fácil de responder: ¿cómo debería actuar la comunidad internacional ante la emigración de violadores de derechos humanos o de antiguos funcionarios del régimen? Para hablar del tema nos acompañan Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. También contactaremos desde La Habana con el abogado y expreso político René Gómez Manzano. Gracias a todos por acompañarnos y ya comenzamos Los Puntos a las IES. Alejandro González Raga, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho una petición a jueces, fiscales y otros funcionarios para que no se sumen a la represión. En tu opinión, ¿qué efectos reales puede tener este tipo de llamamientos en la sociedad cubana? Bueno, efectos reales siempre es dudoso barruntar cómo va a responder digamos, la nomenclatura o algo así. No tenemos previsto que esto provoque una reacción inmediata en nadie, pero lo que sí es queremos alertar a esas personas que sus actos tienen evidentemente una repercusión y una importancia y puede marcar un antes y un después en su digamos, recorrido por la vida, ¿no? Es importante que los funcionarios, los jueces, los militares, los fiscales tengan conciencia de esto y tomen conciencia de esto, porque nos parece importante que empezar a reaccionar en ese sentido sería un buen primer paso para llegar a un estamento de justicia en Cuba, ¿no? Rolando Cartaya, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, lidera un registro de represores que ha destapado casos recientes y que incluso ha provocado que la administración reaccione. Sí, Michelle, desde enero de 2023 nos dimos cuenta que en el éxodo desordenado que se produjo a través de la frontera y después incluso a través de este programa de parol humanitario, estaban llegando muchos represores a Estados Unidos. Y no solo jueces y fiscales, había altos funcionarios del Partido Comunista, había miembros de la sección 21 de la que persigue a los disidentes en Cuba, había jefes de prisiones, o sea, una cantidad de personas que habían hecho daño en Cuba y que estaban llegando a los Estados Unidos. Entonces, en ese mismo año hicimos una conferencia de prensa, presentamos a 20. Bueno, en este momento tenemos alrededor de 95 represores documentados que tienen un historial de represión en Cuba y que han llegado a los Estados Unidos. ¿Cómo? Seguramente mintiendo en las preguntas migratorias que te inquieren acerca de si tú perteneciste a algún grupo militar o paramilitar, al Partido Comunista, si incurriste en violaciones de derechos humanos. O sea, es como una corriente y a mí realmente no me parece que sea de pronto que tuvieron una epifanía y dijeron, no, esto es malo, me voy. No, porque es que a los miembros del Ministerio del Interior antes les pedían como 5 años para desvincularse del ministerio. Y ahora sencillamente piden la baja y llegan a los Estados Unidos. A mí me parece que eso tiene otras intenciones. Ahora vamos hasta La Habana para escuchar a René Gómez Manzano, abogado y periodista independiente. Esta cuestión de los antiguos represores, es decir, específicamente del campo jurídico, jueces, fiscales, que se presentan en países democráticos y solicitan apoyo para decir que se sienten
perseguidos en Cuba es profundamente contradictorio. Ante todo, yo creo que lo primero que hay que señalar es que esta situación verdaderamente insólita refleja que el régimen castrocomunista se encuentra en su fase terminal. Es decir, el mero hecho, el mero concepto de que una persona que ha participado activamente en la represión de sus conciudadanos, en la violación de los derechos fundamentales de sus conciudadanos, huya de Cuba y solicite recibir asilo en otros países, ese solo hecho es una demostración evidente e innegable, creo, de esta fase terminal en la que se encuentra el régimen castrocomunista. No es la única manifestación, pero bueno, es una, quizás no, o seguramente no la más importante, pero es una que debe ser tomada en consideración al respecto. Entonces, ¿qué hacer en los países democráticos ante este tipo de situación? Yo creo que lo primero que hay que plantear es que las opciones existentes son profundamente contradictorias. Es decir, yo personalmente no soy partidario de una solución unívoca de estos casos. Es decir, porque se contraponen dos situaciones claramente, ¿no? Por una parte, bueno, este señor fue un represor, que ciertamente lo fue. Este señor se prestó a diferencia de otros colegas suyos que optaron por trabajar, digamos, en los bufetes colectivos, simplemente un cargo técnico de asesor jurídico en un organismo. Ellos se prestaron a tomar parte y siendo graduados universitarios, además, no un simple semianalfabeto que se incorporó como esbirro, sino como jueces, como fiscales, personas que conocen la ciencia de derecho, se prestaron a reprimir, a perseguir, a sancionar injustamente o a solicitar sanciones injustas para conciudadanos simplemente por, digamos, por expresar su opinión. Por una parte eso es cierto. Entonces esto, me pregunto, bueno, ¿habría entonces que simplemente por esta situación negarles, rechazar automáticamente su solicitud y digamos, hacer que vuelvan o devolverlos a Cuba? Pero por otra parte está otra situación que también es válida, creo yo, que es que como ya dije, esta fuga de estos personeros señalados del régimen indica, y es una manifestación de esta fase terminal en la que se encuentra el régimen cubano. Y entonces, bueno, si devolvemos a todos estos solicitantes de asilo, entonces es razonable esperar que no se continúe este tipo de situaciones, es decir, que otros represores pues no opten por el mismo camino porque saben que serán rechazados y que serán devueltos a Cuba, donde obviamente no gozarán de las simpatías del régimen castrocomunista. Bueno, que quede claro que en el programa nos estamos refiriendo a los jueces y fiscales que han participado en actos, en salas llamadas de la seguridad del Estado, que condenan a las personas en procesos políticos y que han dictado sentencia, por ejemplo, en todos los juicios tras el 11 de julio y durante todos estos años en juicios políticos contra la disidencia y la oposición en Cuba, incluso han dictado penas de muerte. Son a esos jueces y fiscales a los que nos hemos estado refiriendo. Sabemos que hay personal de la justicia en Cuba que trabaja en lo que tiene que ver con diferentes tipos de delitos que no son necesariamente políticos, con el resto de los delitos y que no tienen nada que ver con esta situación, que forman parte de la posibilidad que tienen de trabajar en el país. Pero estamos hablando justamente de los que han participado en la represión, algunos casos, no algún caso, algunos casos muy destacados, incluso primeros secretarios del Partido Comunista que han llegado a Estados Unidos y son los que dirigen políticamente la represión en el país.
Raga, no sé si quieres decir algo al respecto. Exactamente, ampliando un poco en eso que tú mismo acabas de decir, estamos refiriéndonos a jueces que han participado en juicios que han condenado a personas por el ejercicio de derechos legítimamente reconocidos y universalmente reconocidos. O sea, que son actos que en sí mismos son violaciones a los derechos humanos de esos seres que han sido condenados. Por lo tanto, el juez que haya condenado a una persona por manifestarse libremente a 15 o a 10 años o a 5 o a 1 o a 3 meses de privación de libertad está incurriendo en una violación de un derecho, porque es un derecho humano reconocido universalmente, la manifestación, la libre manifestación siempre que sea pacífica y la asociación siempre que sea pacífica. Entonces nos estamos refiriendo específicamente a esos jueces. Y el observatorio, un poco para responder a lo que anteriormente se había dicho, apela en nuestro llamamiento, apela al sentido común del ser humano, apelamos a que los seres humanos, a los que están llamados a administrar la justicia en Cuba, consideren que primero que todo son seres humanos y que todos sus actos tienen una consecuencia. Y por lo tanto no es coherente que usted en Cuba juzgue a una persona por manifestarse libremente y después se vaya a Estados Unidos y se manifieste en Estados Unidos libremente. No me parece eso un acto de coherencia política, ni mucho menos. Entonces nosotros apelamos a los valores que tienen los seres humanos, a los valores morales, a los valores, digamos, que nos han guiado todo este tiempo en la vida, y apelamos a eso porque ninguna experiencia humana que no sea ética y que no sea moral, pues tiene buen término, ¿no? Y por eso es que estamos haciendo este llamamiento, porque consideramos, como dije ahorita, que si este sería un buen primer paso para llegar a un nivel de justicia decoroso en Cuba. Rolando Cartay, ¿hay macartismo en este proceso? Nosotros, en el proyecto Represores Cubanos, una de las cosas que hacemos en el caso de los jueces y fiscales es ver la sentencia. Sus nombres están en la sentencia, cómo discurre esa sentencia, de qué acusaron a las personas. A una persona que, no sé, que tiró una piedra contra una tienda del gobierno, lo pueden acusar de sedición. En ningún país del mundo se acusa de sedición a alguien por eso. Entonces, como tú decías, de los que estamos hablando, los jueces y fiscales que condenaron, por ejemplo, a las personas que salieron a manifestarse pacíficamente el 11 de julio. No sé, ha habido peticiones fiscales de 25 años para esas personas. A mí me parece eso realmente incompatible con la justicia. Me parece prevaricación exactamente, porque ellos están dictando una sentencia injusta a sabiendas de que la están dictando. Entonces, yo no creo que haya macartismo en eso. Es sencillamente, son personas que cometieron, además, las leyes de inmigración de este país te proscriben para entrar en los Estados Unidos. Si tú, como dije anteriormente, tuviste vínculos con el Partido Comunista, tuviste vínculos con grupos paramilitares o cometiste algún tipo de violación de derechos humanos. Y en este caso son condenas obviamente injustas, obviamente injustas. Los jueces cubanos en época de Internet y de información abierta, como ha sucedido en los últimos 10 años, no saben si están violando o no los derechos humanos cuando dictan una sentencia. Nadie está obligado a pertenecer al Partido Comunista, ni nadie está, según dice el propio gobierno cubano, nadie está obligado a ser juez, ni nadie, son decisiones personales. Una de las cosas que soportan nuestros puntos de vista es que luego la gran mayoría de todas esas sentencias han sido
digamos, cuestionadas por mecanismos de derechos humanos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, dicho sea de paso, donde Cuba está insertada como gobierno. ¿Se me entiende? Y muchas de esas personas luego han sido sus arrestos, sus sentencias condenadas como arbitrarias por los mecanismos de derechos humanos. Entonces, no somos nosotros los que le ponemos nombre a eso, son las acciones de estos jueces y de esta justicia la que pone en tela de juicio su comportamiento. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y a René Gómez Manzano, abogado y expreso político. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.